Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy es jueves, eh, primera semana de octubre, perdón, de noviembre. Eh, ya llegando al final de esta tremenda experiencia. Bueno, soy el doctor Marco Martínez, médico internista de la ciudad de Cali. Pertenezco al grupo COVID Cali, Colombia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es algo que yo les quiero presentar en base a mi experiencia personal y grupal. Voy a hablarles de estrategias de intervención temprana, comunitaria, en COVID. Bueno, comencemos como decía Cantinflas, como diría don Cantinflas, estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos muy bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Bueno, si algo les parece a la cruda realidad que estamos viviendo. Bueno, entonces voy a poner aquí el primer punto para poderse implementar estas estrategias de intervención temprana en COVID que son definitivas para cambiar la historia natural de esta enfermedad. Primera estrategia primer paso, son 7 pasos. Conectividad. Conectividad. ¿Qué quiere decir la conectividad? Muy sencillo. La conectividad es... Se me fue la rayita que estaba tan bonita. Es a través de educación, ¿de quién? De la comunidad o población a la cual uno tiene que intervenir de forma temprana. Entonces, cuando la comunidad conoce y sabe y entiende y confía que existen unos procedimientos de intervención temprana para atenuar la severidad de la enfermedad, la comunidad recurre a través de plataformas que en el caso mío se dan a través de un celular y un mecanismo de WhatsApp, donde las personas que están en la población o en la comunidad pueden recurrir a conectarse con el equipo médico que los va a intervenir. Entonces se necesita primero educar a la comunidad para que consulten tempranamente y que no duden en consultar con el más mínimo síntoma sugestivo
de enfermedad por SARS-CoV-2. Porque a veces la comunidad se demora en consultar o le da temor consultar o cree que no es importante consultar o cree que es difícil acceder a una información de su servicio de salud y por dejadez o pereza de hacer un proceso no consulta de forma temprana. Entonces, para que podamos tener mecanismos y operativos para intervenir tempranamente a la comunidad, lo primero que debemos tener es educada e informada. Pongamos aquí información y educación. ¿De qué? De que existen mecanismos operativos de salud pública para consultar y pedir ayuda. Obviamente que sean mecanismos eficientes, efectivos, que cambien la historia natural de una enfermedad en la comunidad. Y esta es la propuesta que yo estoy haciendo para que el servicio de intervención temprana comunitaria sea eficiente y tenga los resultados esperados. Segundo paso. Lo vamos a poner aquí en negro. Es diagnóstico temprano. Entonces, una vez tengamos la conectividad, pasamos a un médico entrenado en manejar COVID por telemedicina, porque todo este proyecto que propongo es, pongamos aquí, telemedicina. ¿Por qué? Porque la telemedicina nos permite que el grupo médico tenga más impacto en la comunidad, pueda abarcar más pacientes sin tenerse que desplazar a los sitios y a las residencias de cada uno de los pacientes, donde va a perder muchísimo tiempo y donde se va a exponer al cuerpo médico a incapacitarse. Y una incapacidad de un médico le cuesta mucha plata al sistema. Entonces, por eso este programa está enfocado por telemedicina. Además, si los médicos están operando desde sus oficinas o sus consultorios, pues el paciente contaminado va a llegar a unas salas de espera donde puede exponer a otros pacientes. Entonces, el diagnóstico temprano lo vamos a hacer por un diagnóstico clínico. Y esto es lo que impera. En este estatus de pandemia, el diagnóstico clínico es el prioritario. Aquí pongamos que hay también un apoyo, obviamente, que es muy importante para documentar los procesos y poder tener confirmación de los diagnósticos, que es a base de laboratorio. De laboratorio, donde solamente voy a mencionar que tenemos el gol estándar, que es la RT-PCR SARS-CoV-2. Tenemos también el antígeno
SARS-CoV-2 que se hace por hisopado. Y tenemos nasal. Las pruebas serológicas de anticuerpos IgG e IgM que se hacen por test rápidos o por test cuantitativos, pero no tienen ningún valor en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Solamente sirven para hacer seguimientos y evaluar la respuesta inmunológica de cada paciente a mediano o a largo plazo. Luego hablaremos y expandiremos este tema. Tercer paso. Vamos a ir paso por paso del proceso de estrategias de intervención temprana comunitaria. Conectividad a través de información de un grupo de población, educación para que recurran tempranamente a través de una línea, un call center de WhatsApp que será atendido por el grupo de médicos. Ese grupo de médicos, el médico interroga al paciente y hace un diagnóstico temprano clínico. Posteriormente, ese mismo médico, después de hacer el diagnóstico clínico, el cual tema que vamos a exponer con más detenimiento en otro módulo, entonces viene esto es muy importante, cerco. Y voy a poner aquí otra palabra, rastreo. Pongamos aquí epidemiológico. Entonces, el paciente que es interrogado por el médico que lo está atendiendo por línea telefónica debe detectar qué otros individuos hay contaminados. Por darles un ejemplo, cuando uno detecta un paciente, viene siempre un grupo familiar, laboral o grupos de encuentro. Pongamos que en este grupo viene la abuela, viene el papá, viene la mamá y vienen, pues lo dibujé al revés. Vienen dos hermanitos, dos hermanos. Entonces, de un paciente logramos rastrear 1, 2, 3, 4, 5 pacientes. Entonces, de un paciente hay un rastreo de 5 pacientes. Entonces, esto es muy importante porque es la única manera que podemos cercar e impactar la progresión de la enfermedad. Estos 5 pacientes se deben identificar, el individuo más vulnerable o los individuos vulnerables que han estado cerca de un paciente ya diagnosticado, que han convivido de forma estrecha sin ningún tipo de protección y que son de altísimo riesgo a contraer la enfermedad. Y aquellos que son vulnerables porque tienen factores de riesgos, pues son susceptibles a contraer la enfermedad y
terminar en una clínica en cuidado crítico. El cuarto paso de este proceso se llama la intervención, pongámoslo más grande, intervención, ¿cuál? Terapéutica. Pongamos la mejor que terapéutica es farmacológica. Es la intervención farmacológica, donde se utilizan múltiples medicamentos, pero digamos que en el esquema que vamos a proponer, básicamente son los medicamentos con los cuales ya en el grupo nuestro de COVID Cali Colombia hay muchos médicos que hemos estado trabajando en la comunidad de Cali, no solamente yo, sino muchos médicos, y creo que gracias a este trabajo que se ha hecho de forma colectiva con los médicos, se ha logrado atenuar significativamente la letalidad de la enfermedad, y es en este momento que Cali es la ciudad que menos ocupación de camas en cuidado crítico tiene. Esto básicamente se hace con los siguientes medicamentos: ivermectina, nitazoxanida y aspirina. Muy sencillo. Luego hablaremos de otras opciones terapéuticas farmacológicas, porque también hay unas intervenciones que son no farmacológicas. Y aquí voy a mencionar, por ejemplo, terapia respiratoria, que es muy importante, y oxígeno, pues que es farmacológico, pero lo puse oxígeno ambulatorio. O podríamos decirlo intervención ventilatoria. Pongamos la palabra no invasiva. ¿Ok? Hay medidas farmacológicas y no farmacológicas en el cuarto punto de intervención terapéutica. Ahora nos vamos al quinto punto. Me va a tocar agrandar esto porque si no, no me va a caber. Y el quinto punto básicamente abarca lo que es seguimiento. El seguimiento del paciente tal vez es de los puntos más difíciles de manejar, porque aquí requiere que el médico tenga una gran pericia clínica, ya que en este proceso manejado de forma ambulatoria por telemedicina, se requieren sortear varias dificultades. Es importantísimo en el seguimiento tenemos que tener las siguientes herramientas. Pulsoxímetro. ¿Para medir qué? La saturación. ¿De qué?
de oxígeno. Y en el seguimiento hay otro personaje que es importantísimo, que hace parte de nuestro grupo, que es el terapista. ¿Qué tipo de terapista? Pues respiratorio. El terapista de respiratorio es nuestra brújula en pacientes difíciles, de los cuales estamos manejando a nivel ambulatorio. El terapista respiratorio entrenado en UCI, en mi grupo de trabajo tenemos a Ricardo. Ricardo es un terapista experto en UCI COVID y de día va y visita los pacientes a nivel domiciliario. Hay que conocer muy bien en el seguimiento una cosa que es vital, que es la historia de qué natural de la enfermedad. Luego hablaremos de cuál es la historia natural de la enfermedad, pero aquellos que manejamos COVID debemos conocer perfectamente todos estos puntos, lo que es el diagnóstico clínico, la presentación clínica y la historia natural de la enfermedad, la tenemos que saber de memoria, entender y conocer. Y teniendo en cuenta que la historia natural de la enfermedad del COVID es cambiante y hay varias facetas y varias presentaciones. Bueno, vamos al sexto punto, creo que sí me va a caber. Sexto punto, que es muy importante, que es remisión del paciente oportuna. Remisión oportuna a la clínica. Luego les hablaré un poquito sobre qué es la remisión oportuna, en qué momento el médico que está trabajando con un paciente ambulatorio y con una familia debe remitir a este paciente a la clínica para que se le hagan estudios más avanzados que luego les explicaré y tomar decisiones terapéuticas ya en salas de cuidado crítico, de unidades de cuidado especial para que el paciente tenga cierto tipo de soportes y unos diagnósticos diferenciales que no se le pueden hacer al paciente estando en casa. Vamos aquí al séptimo punto, que voy a ponerlo es que es muy importante, que es la documentación y registro, más que registro de información. Todo paciente que se maneje en este esquema debe ser registrado. ¿Para qué? Para proyectos de investigación y evaluar resultados. La única manera de poder saber si nuestros procesos están siendo bien llevados es registrando la información en unas hojas de datos que son diseñadas por epidemiólogos e investigadores para determinar que nuestros procesos, de nuestras estrategias,
de intervención temprana son adecuados. Hago una anotación en el seguimiento, porque en el seguimiento, más que seguimiento, voy a poner aquí una palabra que prefiero utilizar, que es acompañamiento. El acompañamiento exige más compromiso del cuerpo médico, es acompañar, es estar pendiente de la situación de toda la familia, es estar más cerca emocionalmente del proceso que vive cada paciente y cada familia. Bueno, este es, esta es la introducción a los temas que voy a seguir tratando y voy a desmenuzar poco a poco para que ustedes puedan tener mejor información. Y como decía Gandhi, es muy importante los factores que destruyen al ser humano: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral. Pero me gusta esta partecita: la ciencia sin humanidad. Y aquí, antes que científicos, tenemos que ser humanistas, porque estamos frente a una situación que está afectando de todo punto de vista a nuestra comunidad. Bueno, este es el final del primer módulo. Seguiremos en el siguiente, les explicaré cómo funcionan cada uno de los pasos.